Macbeth es una tragedia escrita entre 1606 y 1608 por William Shakespeare. Por su calidad dramática, pertenece al grupo de las más importantes tragedias shakespearianas junto con Hamlet, Otelo y Romeo y Julieta. En el caso de Macbeth es considerada una de sus más poderosas y oscuras tragedias. Es muy probable que haya sido escrita durante el reinado de Jacobo I de Inglaterra, quien había sido Jacobo VI de Escocia. En esta época, Inglaterra estaba atravesando por una serie de cambios políticos. Tras la muerte de la reina Isabel, el ascenso de Jacobo I había despertado el temor a la refeudalización. Seguramente por eso, al escribir esta obra, Shakespeare pudo pretender resaltar la importancia de un gobierno legítimo que trajese paz y orden a Escocia e Inglaterra. Simultáneamente, los puritanos arreciaban en su persecución contra los teatros, lo cual hizo que Shakespeare se alejase temporalmente del teatro El Globo. También por esos años sucedieron las condenas a los condes de Essex y Southampton, amigos y protectores de Shakespeare. Todas estas circunstancias desembocaron en tragedias cargadas de patetismo, en las cuales el hombre es colocado en una profunda tensión entre el bien y el mal. Se muestra una visión intensamente trágica y pesimista del ser humano. Los héroes pugnan por entender su propio destino, aunque muchas veces resultan incapaces de enfrentarlo y son devorados por sus propias pasiones. Hablemos un poco de William Shakespeare. Shakespeare fue un famoso dramaturgo, actor y poeta inglés, uno de los más grandes autores de la literatura universal y clave en el desarrollo de las letras inglesas. Sus obras de teatro son considerados auténticos clásicos atemporales y su influencia a lo largo de la historia de la literatura es indiscutible. Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon, Inglaterra. William cursó los estudios primarios en la escuela de su ciudad, pero no los terminó ni llegó a la universidad porque el negocio de su padre apenas era próspero. En 1582 se casó con Anne Hathaway, la hija de un granjero, con quien tuvo una hija y dos mellizos. En 1588 se mudó a Londres. Fue allí donde su carrera como escritor y actor comenzó y adquirió fama rápidamente. Primero se le conoció como un actor de teatro, luego se atrevió a escribir sus propias obras e incluso a interpretar él mismo a los protagonistas de las obras. Y finalmente se atrevió a meterse en el mundo de la poesía, donde también le fue bien. Henry Wriothesley, el conde de Southampton, fue su mecenas y le dio tanta ayuda económica y publicidad como pudo para que la fama de William continuara creciendo y fuera cada vez más conocido. Su estancia en la capital británica se fecha aproximadamente entre 1590 y 1613. Después de conseguir amasar una fortuna como escritor, actor y poeta, decidió volver a su pueblo natal, en donde murió en 1616. Macbeth es también la más breve de todas las tragedias de Shakespeare. La acción se desarrolla en Escocia durante el siglo XI, en donde gobierna el rey Duncan. En las primeras escenas se informa que Macbeth y el noble Banquo, generales del ejército escocés, habían defendido a Duncan del ataque de los noruegos. En recompensa por su valor, el rey decide otorgarle a Macbeth el título de Thane de Cawdor. Era un título nobiliario asignado a la guardia personal de un lord en el reino de Escocia durante la Edad Media, y lo manda llamar para otorgarle tan especial título. Macbeth y Banquo se encuentran de camino en una llanura desierta en donde le salen al encuentro tres brujas, quienes le dan una profecía. A Macbeth le adelantan la noticia de que será nombrado Thane de Cawdor, y como ya posee el título de Thane de Glamis, ahora lo que le sigue es ser el rey de Escocia. Y a Banquo, por su parte, le dicen que de él nacerán futuros reyes. Ambos generales se muestran sorprendidos, pero dentro de ellos crece la ambición por la corona. Aunque se muestran tan amigos como siempre y prometen llegar a un acuerdo, Macbeth al parecer ya tenía otros planes. Macbeth comunica a su esposa, Lady Macbeth, lo que ha sucedido, y esta le impulsa a asesinar al rey Duncan. Macbeth deja las dudas y miedos de lado y decide ir en busca de la corona.
Aprovecha la ocasión en que el rey pasa la noche en su castillo y lo apuñala mientras todos duermen, pero planea inculpar del crimen a los guardias del rey. Cuando se descubre el asesinato, los hijos del rey, Malcolm y Donalbain, temen por sus vidas y deciden huir. Esto le sirve a Macbeth para hacer recaer en ellos la sospecha de traición y parricidio, con lo cual logra ser nombrado rey en lugar de Malcolm, el legítimo heredero de la corona. A partir de su coronación, Macbeth se involucra cada vez más en acciones criminales. Para evitar que se cumpla la profecía que las brujas le habían hecho a su amigo Banquo respecto de que de este nacería una raza de reyes, le manda a asesinar junto a su hijo Flames. Aunque el joven logra escapar, más tarde el espectro de Banquo se le aparecerá en medio de un banquete y lo hace decir cosas sospechosas en frente de su corte. Desde aquí, el cargo de conciencia se apodera de él y de su esposa. Por otro lado, Hécate, la diosa de las brujas, se les aparece a las tres problemáticas brujas responsables de todas estas muertes y les llama la atención por no haberla convocado para que ella hiciera su parte en tales asuntos. Furiosa, les pide que solucionen todo esto porque Macbeth es malvado, caprichoso e inestable y no merece más que otro. Ellas no tienen otra opción más que solucionarlo. Por su parte, Macbeth, pese a tener ese gran cargo de conciencia, el temor de perder el trono y de que descubran sus crímenes lo llevan a consultar nuevamente a las brujas. Estas, para solucionar todo, le predicen que únicamente será derrotado cuando el bosque de Birnam avance hacia el castillo y que solo lo podrá vencer un hombre que no haya nacido de una mujer. Enceguecido por su pasión, Macbeth interpreta las palabras de las brujas como una señal favorable. Cree que es el anuncio de su triunfo. Mientras tanto, el príncipe Malcolm, con la ayuda de los generales Macduff y Roose, planean atacar a Macbeth. Levantan un ejército y se dirigen al castillo de Macbeth. Con una audaz estrategia, los soldados logran camuflajearse con ramas mientras avanzan para evitar que sus adversarios los miren, de manera que se cumple la primera profecía. Por otra parte, Lady Macbeth, quien ya había empezado a enloquecer y a tener episodios de histeria y sonambulismo, termina por enloquecer completamente y se suicida arrojándose desde una torre. Durante el asalto al castillo, el valiente general Macduff logra llegar hasta Macbeth y ambos se tratan en una lucha muy reñida. Macduff tenía motivos muy fuertes para odiar a Macbeth, pues este había matado a su familia. En el momento de darle muerte, Macduff le revela que había sido sacado del vientre de su madre recién muerta, con lo cual se concreta el segundo anuncio de las brujas. Muerto Macbeth, Malcolm recibe la corona de Escocia y el orden se restablece en el reino. En cuanto a su estructura externa, la tragedia está formada por 5 actos de 7, 4, 6, 3 y 7 escenas respectivamente. La forma predominante es el verso, aunque también hay pasajes en prosa. El tipo de verso más abundante es el verso blanco, que es un tipo de verso de 5 pies de métrica con una sílaba breve y otra larga, o una acentuada y otra no acentuada. En algunas escenas se emplean también tetrámetros y pareados octosilábicos. En cuanto a la estructura interna de Macbeth, es sencilla y lineal. En ella se distinguen 3 momentos. El primer momento es la exposición, que se produce durante el primer acto. Se presentan los asuntos que darán origen al conflicto. Macbeth es un guerrero arriesgado y fiel, pero los anuncios de las brujas y los honores de Duncan que le brindan despiertan su ambición. Lady Macbeth comienza a urdir un plan para asesinar al rey. Momento número 2. El crecimiento y conflicto transcurren desde la última escena del primer acto hasta el comienzo del quinto acto. Desde el momento en que se pone en marcha la acción criminal, con la llegada de Duncan al castillo de Macbeth, hasta la locura de Lady Macbeth, se suceden acciones encadenadas que generan conflictos simultáneamente en el plano político y en el alma de los personajes.
Y momento número 3, la catástrofe, que es en la que finalmente se resuelve la tragedia. Esto sucede desde la escena 2 del acto quinto hasta el final. Mientras los enemigos avanzan hacia el castillo, se produce el suicidio de Lady Macbeth y casi inmediatamente sobreviene la caída de Macbeth a manos de Macduff. Con ambas muertes se cierra la tragedia. La pieza posee varios atractivos importantes. Para empezar, el protagonista no sale hasta el verso 35 de la tercera escena, es decir, cuando ya se han recitado 114 versos y han transcurrido entre 8 y 15 minutos de la lectura. El hecho de que todos los diálogos iniciales giren en torno al personaje principal genera expectación en el público. Por otra parte, el papel de Lady Macbeth es tan rico y de tal fuerza que puede considerarse como protagonista a la par del protagonista original. En su esencia profunda, Lady Macbeth y Macbeth son semejantes. Los dos son movidos por un mismo deseo, la ambición de poder. Llevan al extremo del crimen su pasión y se alientan mutuamente para lograr su meta. Sin embargo, la primera impresión que tiene el lector es la del contraste entre la duda de Macbeth y el ímpetu de Lady Macbeth. Este contraste entre ambos funciona como un recurso dramático para que la acción trágica avance. A simple vista, Lady Macbeth pareciera tener un temperamento frío, sin embargo la complejidad de su personalidad se aprecia mejor en algunos detalles apenas sugeridos, pero que van adquiriendo importancia a medida que avanza la obra, de manera que casi al final de la tragedia ella enloquece y tiene delirios. Esto, creo yo, por el cargo de conciencia que abunda en ella. El tema central de la obra es la ambición de Macbeth y su esposa, la inclinación a desear aquello que no les pertenece, la corona. Se convierte en una pasión y se impone sobre su voluntad hasta el punto de arrastrarlos a su propia destrucción. Este proceso se prepara desde el comienzo mismo de la obra. En la primera escena del acto 1, las brujas anuncian que pronto se encontrarán con Macbeth, lo cual sugiere al espectador que va a existir una relación entre el protagonista y el mal. Para reforzar esta impresión se utiliza también la reiteración de una misma expresión en el final de la escena 1, en el momento de la entrada de Macbeth en la escena 3. Esto lo podemos comprobar cuando las brujas dicen: lo hermoso es feo y lo feo es hermoso. Y Macbeth por su parte dice: nunca he visto un día tan hermoso y tan feo y tan hermoso a la vez. Este recurso se conoce como oxímoron y consiste en reunir en una misma estructura sintáctica dos palabras o expresiones de significado opuestos que originan un nuevo sentido. Por ejemplo, lo hermoso dentro de la obra lo podemos ubicar porque Macbeth en sí mismo es un vasallo fiel, sin miedo ante el enemigo, diestro en la batalla, y es feo porque ambiciona la corona, traiciona al rey Duncan y a Banquo y comete los asesinatos de Duncan, Banquo y la familia de Macduff. Muy probablemente lo que quiso Shakespeare era mostrar una visión intensamente trágica del ser humano que tras dejarse ir por sus propias pasiones y deseos fue capaz de cometer atrocidades, pero que tarde o temprano le trajo consecuencias y justicia.